Buenos días, niños. Hoy quiero comenzar igualmente como la clase anterior a trabajar con la explicación del taller de este módulo de aprendizaje. Entonces, el concepto que vamos a manejar hoy es el movimiento y vamos a analizar los sistemas que intervienen en la locomoción de las plantas y los animales y los vamos a relacionar entre sí. Y vamos a proponer algunas preguntas y algunas respuestas para compararlas con nuestros compañeros. Entonces, inicialmente voy a explicar en este módulo qué es el movimiento, los movimientos en los microorganismos que son los pseudópodos, los cilios y los flagelos. Aquí hay una imagen de una euglena que es un microorganismo. Luego pasamos por las plantas y explico qué son los tropismos y luego qué son las nastias, que son los tipos de movimientos que se dan en las plantas. Finalmente pasamos al movimiento en los animales y hablamos del sistema muscular, músculos voluntarios, involuntarios y del sistema óseo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a realizar toda la lectura, solo vamos a leer y luego comenzamos a responder estas preguntas, ¿qué son y qué estructuras, con qué estructuras se desplazan los microorganismos? ¿Cuáles son los movimientos o qué son las nastias y los tropismos? ¿Cuáles son los músculos voluntarios e involuntarios? ¿Cuáles son las funciones del esqueleto? Y escribir una definición del endoesqueleto y exoesqueleto y hacer dos dibujos. Luego vamos a tomar, se realizan los dibujos del sistema muscular humano y del sistema óseo. Y finalmente vamos a tomar este esquelético, lo recortamos, lo pegamos en una cartulina, lo volvemos a recortar y aquí en estos huequitos, en estos circulitos que se ven acá, le vamos a atravesar una lanita para que eso sea la articulación. Debemos armar el esqueleto, lo ponemos de frente y nos tomamos la foto con el esqueleto. ¿Listo? Luego vamos a artes y en artes vamos a continuar con los plegados, con los Cubecraft. Vamos a hacer este Cubecraft de Bob Esponja. Entonces aquí está como estaría terminado y este sería el trabajo para esta semana. Recuerden, niños, que este trabajo se entrega a más tardar el 27 de agosto, ¿listo? El 24, perdón, para que estemos pendientes de eso. ¿Listo, niños? Ahora sí vamos a comenzar con nuestra temática a explicar el tema que vamos a trabajar esta semana. Entonces, nuestro tema se llama movimiento y locomoción. Entonces, el movimiento no es expresamente único en los animales, sino que también lo tenemos en los microorganismos. Por ejemplo, esta amiba se mueve por pseudópodos. ¿Qué es un pseudópodo? Es una prolongación de su citoplasma. Sí, ellos estiran su citoplasma para poder alcanzar otros lugares, luego lo recogen como si fueran unas babositas. Se estira un poquito, lo recoge, vuelve y se estira, vuelve y lo recoge y así se va moviendo. Hay otro tipo de estructuras que le ayudan a los microorganismos a moverse y son estos cilios que son como unos pelitos, unas prolongaciones de su citoplasma que son como pelitos que lo ayudan a moverse y en otras, como la euglena, que esta es una alga, tienen unos filamentos a forma de látigo que le ayudan a moverse como una colita de un renacuajo. Entonces, los microorganismos se mueven por pseudópodos, por cilios o por flagelos. Normalmente uno no piensa o uno tiene la creencia de que las plantas no se mueven, pero realmente tienen muchos movimientos, ¿sí? Se mueven hacia el sol, hacia la luz, y eso se llama un fototropismo. Se mueven de acuerdo a la gravedad, es decir, comienzan a crecer hacia arriba los tallos y las raíces hacia abajo, eso se llama geotropismo, es decir, por gravedad hacia abajo. Cuando se están acercando hacia el agua se llama hidrotropismo y cuando se tocan o buscan enredarse se llama tigmotropismo. Listo, entonces existen los tropismos que son los movimientos que dan las plantas de acuerdo a su ambiente, luz, gravedad, agua y contacto. Y también existen, acá tenemos los ejemplos, fototropismo cuando el tallo se mueve hacia el sol, geotropismo eh, cuando la semilla brota, entonces sale la raíz y crece el tallo hacia arriba. Cuando el hidrotropismo, cuando las plantas comienzan a buscar el agua y
el tigmotropismo cuando comienzan las enredaderas a enredarse. ¿Listo? Y otra cosa son las nastias. Entonces, una nastia es cuando la planta siente un estímulo y da una respuesta eléctrica y se cierra. En este caso, en las plantas carnívoras, cuando llega el animal, el insecto se para en esta parte, la planta siente y se cierra. Todos hemos ido a tierra caliente y hemos visto las dormideras, que son unas plantas que están abiertas y apenas uno las toca, se cierran como en este pedacito de imagen. Aquí está abierta, uno la tocó y se cerró. Eso se llama una nastia. Entonces las plantas también tienen dos tipos de movimiento, los tropismos y el otro tipo es las nastias. Continuamos entonces con el movimiento en los animales. Recordemos que los seres humanos pertenecemos al reino animal. ¿Listo? Entonces el movimiento de los animales está basado por dos tipos de sistemas. El sistema locomotor que está complementado por el sistema muscular y el sistema óseo. Entonces el sistema locomotor tiene dos aparatos, el aparato muscular y el aparato óseo. El aparato muscular pues es todos los músculos que componen al cuerpo y el aparato óseo es nuestro esqueleto. Eh, Existen dos tipos de músculos, unos músculos voluntarios que se mueven cuando yo quiero y unos músculos involuntarios que se mueven solamente, o sea, que se mueven sin que yo pueda decidir en ello. Cuando yo estiro un brazo, muevo una pierna, salto, esos movimientos los hago yo con mi cerebro. Yo decido estirar el brazo, levantar una caneca, ponerme la maleta. Esos movimientos yo los decido con mi cerebro. Los involuntarios son aquellos que yo no puedo decidir. Por ejemplo, yo no puedo decidir que el corazón deje de palpitar. Yo no puedo decidir que mis pulmones, no sé, que mi diafragma no infle mis pulmones. Yo puedo aguantar la respiración, pero en algún momento mi propio cuerpo me va a decir, no, ya no más, y vuelve a funcionar mi diafragma para yo poder seguir respirando. Es lo mismo que con el corazón. Uno no puede decirle, corazón, ya deje de latir. No, eso no pasa. El corazón sigue latiendo porque es un órgano que tiene músculos involuntarios. Uno no le puede decir al estómago, yo me voy a comer esta manzana, pero me la voy a guardar para más tarde, ¿no? El estómago comienza a funcionar involuntariamente, lo mismo que los intestinos, y uno dice, ay, yo no voy a volver a hacer popó. No, el popó lo producen los intestinos de manera involuntaria, ¿listo? Tenemos entonces aquí, en esta imagen, que la mitad es la parte de lo muscular y la otra mitad es la parte ósea. Entonces tenemos algunos músculos muy importantes, los de la cara, los faciales, los pectorales, los músculos, o sea, todos estos músculos que realmente es muy importante saber que estos músculos sin el esqueleto no van a poder funcionar y el esqueleto sin los músculos tampoco. Ambos deben trabajar conjuntamente para poder realizar un movimiento. Aquí en este otro lado, en el lado derecho, vemos que los huesos más importantes del maxilar, la mandíbula, es decir, los huesos de la cara, los huesos del esternón, los huesos de la pelvis y los huesos de las extremidades. Tenemos entonces que el sistema óseo tiene un total de 206 huesos repartidos en cabeza, que son los huesos del cráneo y la cara, en tronco, que son las vértebras, la columna vertebral y las costillas, y en los brazos, que son el húmero, el cúbito, el radio y los huesos de la mano. Lo mismo que las piernas, el fémur, la tibia, el peroné y los huesos de los pies. Recordemos que el fémur es el hueso más largo de todo el cuerpo. Entonces tenemos 206 huesos repartidos en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces aquí vamos a ver una estructura del hueso. El hueso va a tener dos partes, una epífisis o el final, que está en dos porque tiene dos finales, y la diáfisis, que es la parte del centro. Adentro hay una cosa que se llama la médula amarilla y la médula roja. En esta médula es donde se producen los glóbulos rojos. Aquí es donde se producen las células sanguíneas, que es la que nos ayuda a oxigenar la sangre y que es la que nos ayuda a repartir los nutrientes. ¿Listo? Entonces la sangre o las células sanguíneas se producen dentro de nuestros huesos en la médula ósea. ¿Listo? Cuando una persona sufre una fractura, muchas veces le colocan aquí un tubo para sellarle esa fractura mientras el hueso vuelve a repararse. Recordemos que en nuestro cuerpo y en el cuerpo
de los animales óseos, o sea, con el sistema esquelético interno, eh, el sistema óseo crece conforme crece nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, Pepito a los 8 años medía 100, 1 metro. Pero a los 10 ya medía 1,20 m. Entonces, lo que significa que el sistema óseo también creció de Pepito para subir los 20 centímetros que creció en esos 2 años. ¿Listo? Entonces, los huesos son el único órgano que crece, bueno, no el único, uno de los órganos que crece o de los sistemas que crece conforme crece nuestro cuerpo. Entonces, tenemos acá los huesos de la cabeza, tenemos lo que son los huesos del cráneo y los huesos de la cara, o sea, los maxilares, la mandíbula, ¿listo? Y tenemos los huesos del cráneo, que estos huesos son articulados pero con una articulación fija, es decir, acá estos huesos no el parietal está unido al frontal por una articulación, pero es una articulación fija, no se pueden mover. Lo mismo el parietal con el frontal y el frontal con el occipital, son articulaciones fijas. En cambio, la mandíbula es una articulación móvil porque aunque está unido con la maxila, la mandíbula y la maxila se pueden mover y lo vemos todos los días cuando abrimos la boca para hablar o para masticar. El tronco, entonces tenemos el tronco compuesto por dos partes. La columna vertebral, que es la que tiene todas las vértebras y es donde se mete la médula, la médula espinal, que es la prolongación de nuestro sistema nervioso, es de lo que une nuestro cerebro con el resto del cuerpo, entonces debe ser muy buena para que nos proteja esa parte muy importante. Y la caja torácica, que está compuesta por el esternón y por las costillas que protegen el corazón y los pulmones. La columna vertebral protege la médula espinal y el esternón o la caja torácica protege el corazón y los pulmones. Luego tenemos, ay, se me pasó. Luego tenemos aquí los brazos. Entonces los brazos comienzan con la clavícula, el acromión y la escápula, que son articulación de lo que es nuestro brazo. Nuestro brazo está compuesto por el húmero, el cúbito y el radio y las falanges y los carpos y metacarpos de nuestra mano. Entonces aquí tenemos que el húmero está unido al acromión y a la escápula con una articulación móvil. ¿Listo? Con una articulación móvil. Para que se mueva ese brazo necesita los músculos y los tendones para que se puedan mover. Y acá tenemos lo que es los huesos de la mano. Entonces los huesos de la mano se llaman falanges y cada falange tiene un nombre y una parte. Cada huesito tiene un nombre y una parte. Pues en este momento no es importante aprendernos todos los nombres de los huesos. Solo es importante que entendamos que hay una articulación fija y articulaciones móviles y que cada hueso es distinto dependiendo la función que cumple. Aquí tenemos los huesos de la pierna, entonces tenemos acá la pelvis, lo que conocemos como la cadera, ¿listo? Entonces tenemos la cadera que está unida al al fémur, perdón, al fémur, ¿listo? Y el fémur está unido a la tibia y al peroné, por articulaciones móviles, y vuelvo y repito que se mueven gracias a la ayuda de los músculos y de los tendones. ¿Listo? Vamos a ver este video ya para concluir nuestro tema, para que le pongamos mucha atención y que nos quede mejor o más claro nuestro tema de esta semana. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato locomotor del cuerpo humano, el que nos permite movernos y desplazarnos. El aparato locomotor está formado por dos sistemas, el sistema muscular y el óseo. El sistema muscular es la parte activa del aparato locomotor. Los músculos están entre los huesos y la piel y están unidos a los huesos a través de los tendones. Son órganos elásticos que se pueden alargar o acortar, provocando así el movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo. Nosotros, los humanos, tenemos alrededor de 630 músculos. Según el movimiento que realicen,
podemos distinguir los músculos voluntarios y los involuntarios. Los músculos voluntarios se mueven solamente cuando nosotros queremos, y los músculos involuntarios son los que se mueven sin que nos demos cuenta, como el corazón o el estómago, que siempre están en movimiento. El sistema óseo está formado por los huesos y los cartílagos. El esqueleto nos da la forma que tenemos, la que nos diferencia de otros seres vivos. Y gracias a él podemos andar, correr o saltar. Nuestro cuerpo tiene 206 huesos y cada uno de ellos tiene su nombre. Algunos de ellos son el cráneo, que protege el cerebro, la columna vertebral, que nos mantiene firmes, erguidos, la mandíbula, que nos permite mover la boca para masticar los alimentos, las costillas, que protegen al corazón o a los pulmones, y el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano y está en las piernas. Los huesos están unidos entre sí por las articulaciones. Dependiendo de su grado de movilidad, se dividen en 3 grupos. Articulaciones inmóviles o fijas son las que no tienen ninguna movilidad, como las que unen los huesos del cráneo. Las articulaciones semimóviles, que sí tienen algo de movilidad, pero no mucha, como las vértebras de la espalda. Y las articulaciones móviles, que tienen una gran movilidad, como el codo o la rodilla. Ya hemos conocido un poco más del aparato locomotor. Ahora solo falta que hagamos mucho ejercicio físico para que nos funcione fenomenal y estemos siempre muy sanos. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Listo. Y para finalizar, entonces tenemos aquí que hay animales que tienen exoesqueleto y otros que tienen endoesqueleto. Listo, exoesqueleto es un esqueleto externo propio básicamente de artrópodos, es decir, de insectos, crustáceos y miriápodos. Pero entonces acá tengo un animal, un crustáceo que es un cangrejo que su esqueleto es externo. Si uno toca un cangrejo, se siente muy duro por fuera y lo blandito, es decir, los músculos vienen por dentro, al igual que los arácnidos y al igual que en los insectos. Pero también tenemos en animales superiores como la tortuga o como el armadillo que tienen un exoesqueleto, es decir, su esqueleto es externo. A la tortuga no se le puede quitar el caparazón sin matarla, porque su esqueleto está externo, es decir, su caparazón es su esqueleto. Nos mintieron cuando jugábamos Mario Bros y le caíamos a la tortuga y la tortuga salía y dejaba su caparazón a un lado. Eso no es posible. Y el armadillo también es un ejemplo de exoesqueleto. Nosotros tenemos endoesqueleto, es decir, un esqueleto interno. Nosotros no vemos nuestros huesos. ¿Listo? Por eso se llama endoesqueleto. Y exoesqueleto es quien lo tienen por fuera cubriendo su cuerpo y protegiendo sus partes más blanditas. ¿Listo, muchachos? Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.